Continuamos ahora con el tema 8 sobre estado límite último de esfuerzo frente al esfuerzo cortante, viendo cómo enfoca el código estructural el comportamiento de los elementos sin resistencia, sin armadura acortante. Eso es, en general, todos los elementos unidireccionales, como vigas, pilares, van a disponer de armadura cortante. Pero los elementos bidireccionales, como puedan ser un muro, una losa, una zapata de cimentación, no tendrán obligatoriamente armadura cortante, ya que existirá cierta redistribución, posibilidad de redistribución transversal de los esfuerzos, y eso hará que no sea necesario disponer armadura acortante. De hecho, un criterio de diseños habitual en muros, por ejemplo, o en determinadas losas, el criterio es definir la altura el ancho del muro o la altura de la losa de forma que no sea necesaria la disposición de la armadura cortante, ya que es una armadura difícil de disponer. Bueno, el código estructural toma el mismo enfoque empírico que hacía la EH 2008 o el Eurocódigo 2. Es decir, aquí no han habido cambios sustanciales, algunos retoques, ahora los comentaré, y lo podéis encontrar en el anejo 19, es decir, que proviene del Eurocódigo 2, en el artículo 622. Y nos dicen que la resistencia acortante, siempre la solicitación deberá ser menor o igual que la resistencia, y la resistencia será esta fórmula, que es un factor, que ahora veremos con más detalle, multiplicado por el ancho de la viga y por el canto útil. B, pues el canto útil del paramento comprimido del hormigón hasta el centro de gravedad de la armadura traccionada, y BW, el ancho de la viga, pues aquí, por ejemplo, una sección rectangular sería todo el W, y en una viga, por ejemplo, como este tipo de aquí, pues sería el ancho más pequeño que tenemos, que sería en este caso a nivel de la armadura traccionada, entre la armadura traccionada y el lado contrario. Bueno, y este factor que multiplica aquí, tendremos 0,18 dividido el coeficiente de seguridad ligado al material hormigón, que aquí actúa como un coeficiente de modelo realmente, pero bueno, vamos a decir 0,18 partido gamma sub c, que en general vale 1,5, por un factor K, que es el efecto tamaño. Este factor K es 1 más raíz cuadrada de 200 partido por d, y siempre lo tenemos que tomar como menor o igual que 2. Entonces, fijaros, para D200 esto vale 2, 1 más 1, 2. Para D1000, pues esto ya será D más raíz cuadrada de 0,2, pues será algo más pequeño que 2. Es un coeficiente que va bajando. En la siguiente diapositiva os explicaré por qué. D se tiene que tomar en milímetros. Luego tenemos aquí 100 ρ F sub ck elevado a un tercio. F sub ck se toma en newtons por metro cuadrado y se tiene que tomar el valor como menor o igual que 60 newtons por milímetro cuadrado. Es decir, para resistencias mayores, para hormigones de alta resistencia, decimos que no crece la resistencia acortante. Este ρ es el efecto de la armadura traccionada. Es la armadura traccionada dividido por B y por D. Es decir, al final saldrá una cuantía geométrica, digamos, área de armadura dividido B por D, y lo tomaremos para el cálculo siempre menor que el 2%. Normalmente es menor, si fuera mayor lo limitaríamos al 2%. Para saber qué armadura tomar, por ejemplo, este es el inicio de una viga que empieza aquí, por lo tanto tenemos flexión positiva. Si estamos examinando esta sección, pues a 45 grados nos pide la armadura que tenemos aquí. Bueno, pues aproximadamente la armadura que tenemos en el arranque. Si estamos a esfuerzo momento efector negativo, la armadura traccionada será la armadura de arriba, y también nos dicen, pues bueno, que tomemos la armadura que tenemos. Pues esta es la sección de estudio, que es a un canto, a una distancia d, pues más o menos la armadura que tengamos aquí a 45 grados. Bueno, la armadura de la cara
traccionada. Claro, este factor realmente, ¿por qué sale aquí en la normativa? Pues hay que ver el modelo que hemos visto anteriormente, y hemos visto que toda esta parte de hormigón no fisurado llega a la fibra neutra, y la fibra neutra depende de la cantidad de armadura. Si tenemos mucha armadura, la fibra neutra vendrá más baja. Si tenemos poca armadura traccionada, la fibra neutra vendrá más arriba. Entonces la cabeza comprimida será menor, y al ser la cabeza comprimida una contribución fundamental de la resistencia cortante, pues este factor se puede hacer depender de ρ a la 1/3. ¿De acuerdo? Y luego tenemos aquí, al final, eso será un número, más 0,15 por sigma sub cp, que son las tensiones de compresión medias en el alma. El axil que actúa, o la fuerza P, el esfuerzo axil a compresión, o la fuerza P de pretensado, dividido el área total de hormigón. Y este número, sea cual sea, lo tomaremos siempre menor a 0,2 F sub CD. La normativa EHE tenía un valor de 0,3 F sub CD, con lo cual nos obligará a tener el valor un poco más pequeñito, y esto va a afectar a los elementos pretensados sobre todo. ¿Vale? Los elementos pretensados, aquí tendremos una resistencia cortante menor, porque este límite pasa a ser F sub 0,2 FCD en el código estructural. Entonces, en general, si no existen axiles de compresión importante y no los consideramos, trabajamos del lado de la seguridad. ¿Vale? Entonces, a veces pueden no considerarse. Pero si existen tracciones, debemos considerarlas siempre, ya que la tracción también entraría por aquí, pero se considera compresión positiva. Entonces la compresión aquí es un número positivo que aquí suma. Pero si tenemos una tracción, estamos haciendo un tirante, esta tracción aquí va a ser un esfuerzo axil negativo, esto va a resultar un número negativo, y aquí vamos a restar resistencia a tracción, porque nos va a hacer el esfuerzo axil de tracción, nos hace la profundidad de la fibra neutra más pequeña. Entonces, siempre si hay tracciones, debemos considerarla. ¿Vale? Normalmente en edificación, el valor del axil no tenemos tracciones importantes ni compresiones en las vigas, y no vamos a tener en cuenta. En los pilares sí que tendríamos compresiones importantes, y sí que sería necesario considerarlo. Y luego, esto de aquí, que nos va a resultar en un valor numérico, al final, tiene un valor mínimo, tiene que ser siempre mayor que este valor mínimo de aquí, que sería el equivalente a que si tenemos muy poca armadura, si ρ es igual a 0, esto de aquí sería 0. En cambio, imaginad que no tengamos ninguna compresión ni tracción, y tenemos una probeta con ρ igual a 0, daría una resistencia cortante 0. En cambio, una probeta de hormigón en masa rompe a flexión, por lo tanto tiene cierta resistencia a cortante. Este valor mínimo de la resistencia cortante viene dada por esta expresión de aquí, que es 0,035. Aquí hay un pequeño cambio respecto al H, ya no depende de gamma sub C, en este caso es como viene en el código 2, por el efecto tamaño elevado a 3 medios, por F sub CK elevado a 1 medio, la resistencia característica del hormigón, por B y por C. ¿De acuerdo? Bueno, pues así se calcula para elementos tipo losa, tipo muro, la resistencia cortante. También nos puede servir para un elemento tipo viga o tipo pilar ver la resistencia mínima que tendría sin considerar los cercos. Si esta resistencia mínima ya fuera suficiente, pues solo haría falta poner armadura mínima a cortante. ¿Vale? Esto también sería importante como comprobación de si basta la armadura mínima en elementos con armadura a cortante. Además, el código estructural presenta una formulación alternativa para elementos sin fisurar, y también presenta una extensión al modelo para cuando tenemos cargas cercanas a los apoyos, que van directamente, claro, si una carga entra muy cercana al apoyo, ya directamente genera una compresión en el alma, pero no genera una tracción. Por lo tanto, generaría, si una carga viene por aquí,
aumentaría la compresión en el alma, pero no generaría tracciones, y esto también lo tiene en cuenta el código estructural, pero en este curso pues no podemos profundizar tanto. Y os he dicho que os hablaría más del efecto tamaño. Entonces, el efecto tamaño, que es el término K en la normativa, es un factor muy importante que de hecho era totalmente desconocido hasta 1979, en que Kani, profesor de la Universidad de Toronto, descubrió la importancia de este efecto. Aquí, en esta figura, podéis ver la influencia del canto efectivo en la resistencia cortante, que se ha normalizado. Aquí tendríamos la resistencia cortante dividido el ancho del alma, el canto efectivo, por raíz cuadrada de F'C, o sea, de la resistencia F'C sería el equivalente a F sub CK en Estados Unidos, ¿vale? Para hacerlo independiente del esfuerzo de la resistencia a compresión del hormigón, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, por ejemplo, la línea roja, que sería para vigas de 25 con árido de 25 milímetros, la resistencia de un elemento muy pequeñito sería esta de aquí, y cuando va aumentando va disminuyendo la resistencia a tracción, y va disminuyendo mucho, ¿de acuerdo? Notablemente. Lo mismo para vigas con árido más pequeñito, el árido también influye, ¿de acuerdo? El tamaño máximo del árido influye en diferentes parámetros, pero vais viendo que siempre salen curvas que, para mayor canto, menor resistencia a cortante. De hecho, en 1957 hubo en Ohio un accidente en un almacén del ejército de Estados Unidos, en la construcción, en el que colapsó una viga por una rotura cortante que se produjo en el punto de prácticamente podemos decir de aquí había un momento flector negativo, aquí un momento flector positivo, se produjo en la sección en que no teníamos prácticamente momentos flectores importantes, pero sí cortantes, y aquí rompió a cortante. En ese momento, como no se conocía el efecto del tamaño, que aquí tuvo una gran influencia en esta rotura, pues se hizo una campaña experimental para ver qué había pasado con ensayos de vigas a escala, ¿de acuerdo? Entonces, las vigas que se ensayaron tenían un D pequeñito, canto pequeñito, y resistían este nivel, mientras que la viga real tenía un canto casi de 1 metro y resistía mucho menos. Entonces, incluso en la campaña que se hizo para entender esta rotura, al no tener en cuenta el efecto tamaño, pues llegaron a una conclusión equivocada. Lo que de todas maneras sí que salió la necesidad de disponer de una armadura mínima cortante siempre en elementos tipo viga, y esto sí que se dedujo de esta campaña. A partir desde entonces, pues siempre los elementos tipo viga van a tener una armadura mínima a cortante. Pero no fue hasta años más tarde en el que se descubrió que realmente el efecto tamaño había jugado un papel muy importante en esta rotura. Se analizó muy bien, se documentó muy bien esta rotura, ya que se estaban construyendo muchos almacenes iguales, con la misma geometría y los mismos armados en Estados Unidos, y por lo tanto fue un problema que afectó a muchos edificios y fue necesario estudiarlo. De hecho, se han seguido llevando a cabo ensayos cada vez para elementos más grandes. He empezado el tema 8 con una figura de una viga de 2 metros con armadura cortante, ensayada en la Universidad de La Coruña, que es el ensayo más grande hecho con armadura cortante. En este caso, unos años antes, en el año 2015, se ensayó en la Universidad de Toronto una viga de 4 metros de canto. Esto de aquí son 4 metros, si éramos una personita, pues llegaría por aquí, sin que todo este lado de aquí, el lado este, no disponía armadura acortante y era una viga esbelta, y se pueden ver aquí la fisuración acortante, pues fisuras más o menos inclinadas del entorno de 45 grados hasta la fibra neutra, que llegaría por aquí, y después unas ramas más horizontales. Aquí ya se ve en la rotura. ¿Qué pasó con esta viga?
Pues que la carga que venía aquí, ¿de acuerdo? Esta sería la carga. Fijaros que aquí la viga tiene aquí este recorte, que es sencillamente porque aquí hay un aula, y si la viga hubiese sido, pues como es habitual, no hubiese cabido, ¿de acuerdo? Entonces, para aprovechar al máximo y dar la máxima longitud posible, y tener aquí la longitud de anclaje para la armadura, tuvieron que hacer esta geometría. Yo en este aula he sido alumno, en este aula, con lo cual me hace especialmente gracia. Bueno, ¿qué sucedió en este ensayo? Que la fuerza P que pusieron, que produjo la rotura, fue de 685 kN. Hicieron un concurso internacional de predicción antes de llevar a cabo el ensayo. El Eurocódigo 2, que es la fórmula que viene ahora en el código estructural, predice una carga en 1351 kN, fijaros, casi el doble, y no se alcanzó. La normativa ACI del año que había en ese momento en vigor, que era la ACI 118-14, predecía una carga de cortante de 2505 kN, prácticamente 4 veces más que la que rompió. Entonces, a partir de aquí se llevó a cabo una actualización de la normativa ACI para corregir, porque claro, un factor de 4, no hay ningún factor de seguridad que te lo pueda corregir, ¿de acuerdo? En el código 2, fijaros que también es inseguro, es decir, el código estructural nuevo para este elemento sería inseguro, pero hay que decir que normalmente estos elementos de cantos tan grandes, esto simularía, por ejemplo, una rebanada de una losa de cimentación. Las losas de cimentaciones de los edificios en altura, edificios estos de muchas plantas, de 100 metros de altura, que tienen muchas veces losas de cimentación importantes, pueden tener cantos de 4 metros, pero generalmente también tienen un cierto comportamiento bidireccional y tienen cierta capacidad de redistribución. Y gracias a eso, pues realmente no han colapsado todos estos elementos. Pero es un hecho que hay que corregir la normativa, y de hecho la normativa ACI, el American Concrete Institute, hizo un llamamiento internacional para corregir su formulación a cortantes. Se presentaron diferentes modelos, está publicado en esta revista. No voy a entrar, porque se va fuera del ámbito de esta asignatura, en la formulación a cortante de la normativa norteamericana, la formulación actual, pero sí que el efecto tamaño, que es este de aquí, es esta fórmula que se deriva de la mecánica de fractura, es la raíz cuadrada de 2 dividido 1 más 0,004 d, siendo d el canto del elemento, y siempre menor que 1. Si lo normalizamos respecto al efecto tamaño que tiene el código estructural, o el HE, o el código 2, este de aquí sería el nuevo efecto tamaño de la normativa ACI, y este de aquí es el efecto tamaño que tiene el código estructural, o el código 2, y podéis ver que dan valores, para cantos muy importantes, da valores de reducción mucho más importante la nueva normativa americana. Pues probablemente en los próximos años también se tenga que actualizar el Eurocódigo 2 y el código estructural para corregir esta deficiencia que actualmente tiene. Es un poco insegura para elementos de cantos muy grandes. No nos tenemos que preocupar en edificación, que es lo que trata esta asignatura, porque generalmente, salvo en elementos muy singulares, no tenemos cantos tan elevados. Es decir, en edificación convencional no es motivo de preocupación. Y con esto ya pasaríamos al siguiente vídeo, a ver qué pasa en elementos con armadura cortante, que aquí sí que han habido fuertes cambios en el código estructural respecto a las instrucciones EH anteriores. Gracias por vuestra atención.